días, soy Thibaut Mathieu de la empresa Stratasys. El nombre ya ha caído una o dos veces con Santiago. Espero también que no haya ninguna foto que estaba incluida en la otra presentación diciendo eso no, esto no. Voy a intentar esconderla. Stratasys, no sé si alguno de vosotros no lo conoce, es una empresa que empezó hace casi 30 años, que creó la tecnología FDM, que es una de las más conocidas en el mundo hoy. El volumen de la empresa son 700 millones, una empresa fiscalizada y registrada en el Nasdaq, pública, y que ya tiene sus años de experiencia y más de 30 awards en tecnología y soluciones. Hasta hoy, y no es de corto plazo, en los últimos 15 años consecutivos hemos dominado el market share mundial en la parte industrial, profesional. Actualmente estamos en 38%, o sea, se puede decir 1 de 3 máquinas son de Stratasys en el mundo de soluciones industriales, profesionales. Como lo dijo muy bien, hay como champiñones muchas nuevas empresas no profesionales que están apareciendo en el mercado y que están creando confusión, aprovechándose de un desconocimiento del mercado para decir, sí, es igual, es impresión 3D, es todo igual, y yo lo ofrezco por 1.000 euros. Al final, no es así. Una pequeña duda, de vosotros todos, ¿quién ya tiene impresión 3D dentro de la empresa o dentro de su estrategia? ¿Quién usa tecnología 3D, impresión 3D? Ok, veo unos 15-20% más o menos. De estos, ¿quién realmente depende de la industria de la tecnología 3D, que lo ve como un punto crucial estratégico para poder atender a la demanda del mercado? ¿O es algo de estudio, de aprender y que no realmente, si para la máquina hay un problema? ¿Quién de vosotros? O sea, ya ha bajado mínimo a la mitad. Tenemos hoy el potencial del mercado que está en 76% que no aprovecha, no usa la tecnología 3D, la fabricación aditiva. Los otros 24%, y aquí creo que es similar o hasta más porque ya sois interesados por la tecnología 3D, si no, no estaríais aquí, están iniciando, utilizando esta tecnología. De esto, un 9% tiene un uso local, una máquina in situ que realmente fabrica, piensa 3D. Los otros tal vez compran piezas externas, pero ya están conscientes y lo aprovechan. Y únicamente 4% son realmente empresas que han cambiado la mentalidad en decir, tenemos que aprovechar la tecnología de fabricación aditiva para poder atender a un cambio del mercado y poder producir o estar en línea con la eficiencia, con demandas cada vez más customizadas, con líneas cada vez más reducidas, y así evolucionar con un mundo, una industria que cada vez más nos pide más. Esto nos muestra que todo el mundo habla de 3D, se escucha en las noticias, en el jornal, pero son poquísimas empresas que realmente ya lo tienen y ya lo aprovechan. Entonces, esta playa de no uso o todavía desconocimiento es la base del crecimiento de los últimos años, pero también del futuro crecimiento, que en los últimos años en torno de unos 28% al año el crecimiento de este mercado, de esta tecnología, y una previsión de unos 25% de crecimiento al año. Quiere decir, bueno para nosotros porque hay mucho trabajo para allá y para poder buscar necesidades, demandas y atenderlas, pero también las empresas, vosotros y la competencia lo están viendo como una de muchas soluciones que les va a aportar un valor añadido para poder evolucionar y ser competitivo. Estar competitivo hoy no quiere decir que mañana, si no cambiamos la forma de pensar y la forma que hacemos las cosas, este change management,
que podremos seguir competitivos mañana. Y este cambio, esta conciencia, esta decisión de invertir en cómo hacer las cosas y cómo tal vez buscar mejorías es importante para no quedarse para atrás. Lo que decía, en el pasado era fácil. Había un proveedor, había un cliente menos exigente y se producía un coche Ford para todos. Podéis elegir el color que queráis a partir del momento que sea negro. Si todo el mundo quiere la misma cosa, genial. Tenemos economía de escala y podemos producir y ser competitivo. Hoy en día es diferente. Vemos cada vez más que no a cada 3 años, pero a cada 2 o 1 o 6 meses cambia el producto, un nuevo modelo, una nueva versión, un nuevo color y cada uno quiere el suyo. En el mejor o más visible automovilístico. Se puede ir a la página web de quien sea y se elige el color, las opciones, los accesorios, etc. Dudo que haya muchos coches idénticos con todas las opciones que se puede customizar cada uno lo suyo. Entonces, este sector, por ejemplo, quien ha invertido mucho en poder atender estas demandas cada vez más customizadas del mercado del cliente para poder continuar a liderar. ¿Cuáles son las visiones y las direcciones de Stratasys? Estamos hoy un líder en las aplicaciones de fabricación aditiva y estamos intentando atender las diferentes demandas. Y digo diferentes, cada cliente es diferente y necesita una solución diferente, pero para que podamos hacer este trabajo necesitamos que el cliente sea consciente, que él esté preparado para un cambio o para un futuro. Si no lo está, podemos, y como dijo muy bien, perder mucho tiempo en intentar explicar algo. Hay que tener esta receptividad para querer cambiar y no está, siempre lo decimos así, ¿por qué lo voy a cambiar? Me ha funcionado bien los últimos 30 años. A Nokia también les funcionó bien muchos años, hasta que alguien vino e hizo un producto muy diferente y se han quedado para atrás. Entonces este cambio, este acompañar la evolución del mercado es muy importante. Hoy es una cuestión de mindset, una cuestión de mentalidad en realizar cuál es la necesidad, cuál es la demanda del mercado y poder adaptarse a la manera de hacer las cosas. O sea, escuchamos hablar de Industria 4.0, es básicamente esto. El 3D, la fabricación aditiva, es una muy pequeña parte de la Industria 4.0, pero hay que repensar y adaptarse a un nuevo mundo, a una nueva industria. Y para eso obviamente estamos ayudando, dando consultoría para saber cómo se puede llegar ahí. No tenemos toda la razón, pero tenemos unos 30 años de experiencia en saber cómo hacerlo. ¿Cuáles son los 3 pilares estratégicos que vemos? Hay uno, que es el más usado, unos 60-80% del mercado, aprovechan la fabricación aditiva para hacer prototipado. Prototipado rápido, prototipado funcional, pero estamos en este nicho que es el más usado de la tecnología, buscando cada vez más aportar soluciones más profesionales, más avanzadas, para hacer prototipos cada vez más reales, cada vez más pareciendo el producto final. También con la evolución de la tecnología, de los materiales que se pueden aprovechar, buscando desarrollar herramientas de producción. Si hablamos de líneas o productos cada vez más customizados, pues tenemos que tener soluciones customizadas para poder optimizar nuestra fabricación, nuestras industrias, las líneas de producción. En ese sentido, hay las herramientas convencionales y la fabricación aditiva cada vez está aportando la posibilidad de buscar reducciones de coste, la velocidad de producción, o sea, el life cycle del producto, como es más corto, tenemos que reducir toda esta estructura del overhead para que sea rentable poder atender con soluciones para nichos, para grupos menores. Y esto no es posible si hacemos como lo hicimos siempre. Un pequeño ejemplo, un Airbus 350 tiene 10 millones de piezas diferentes en el avión.
O las podemos mecanizar, o podemos hacer moldes, y hablo, no 10, pero casi 10 millones de moldes, que es absurdo, para hacer cada pieza. O, lo que sea hoy, Airbus está produciendo con fabricación aditiva más de 1000 piezas, porque no es rentable hacerlo a través de tecnologías y soluciones tradicionales. Y por eso, para poder atender y proveer un producto y cambiarlo en unos años, hay que aplicar en la fabricación, en la línea de producción, soluciones innovadoras. Y finalmente, no en todos los casos, pero la fabricación aditiva puede proveer piezas finales, piezas, decimos, de producción, que en el coche, en un avión, esta una pieza ha sido impresa en 3D, pintada, polida o no, y funciona perfectamente, porque es más rápido, es más barato, y como bien ha sido explicado antes, no siempre tiene que ser en metal. En muchas ocasiones no buscamos una resistencia absurda para una cierta pieza. Simplemente si es más ligera, es mucha ventaja. Más aún si es pieza que vuela, sabemos muy bien el coste de la querosina y el peso es importante. Entonces siempre hay que entender cada solución es diferente y a cada solución tiene una demanda que sea de coste, de peso, de resistencia mecánica, térmica, química, y por eso no se puede aplicar y generalizar que 3D es mejor o metal es mejor. Cada solución es muy diferente. Y para esto hay que tener este intercambio, este soporte, esta consultoría, escuchar al cliente para entender bien cuál es la necesidad y obtenerla con la mejor solución. Las industrias en las cuales estamos muy activos y vemos más movimiento es, de un lado, aeroespacial, automotivo, que regrupamos en lo que llamamos movilidad. Aquí no voy a enseñaros todos los ejemplos porque hay muchos, este es uno y después paro. En el caso de Siemens, estos trenes que son de centro urbano, en Alemania hay muchos, tienen accidente cada semana. No es porque el conductor es ciego, tampoco es porque nosotros somos tontos y andamos donde no hay que andar, pero son cosas que ocurren. Cada semana chocan con una bicicleta, con una piedra, con lo que sea, y dañan piezas del exterior de este tram. Muy bien. Veo que somos europeos. Antiguamente, ¿cómo hacían o cómo resolucionaban este problema? Pues al proveedor, oye, necesito esta pieza. Pues si te hago esta pieza para que me valga la pena, porque tengo un overhead, tengo una inversión fija para poder hacerlo, es mínimo 15 piezas. Pues ¿qué voy a hacer? Tengo que repararlo. Compro 15, uso una, dejo 14 y al final que tengo un almacén de kilómetros y kilómetros de piezas que nunca voy a usar. Y el día si la necesito esta misma más, tal vez ya no es más usable o se ha cambiado el modelo del tram. Son necesidades, nichos, pero que tienen una real demanda y una necesidad de evolucionar en la forma. Entonces aquí es la posibilidad, por ejemplo, con la fabricación aditiva, atender al cliente en la cantidad que necesita, en el momento que necesita y así darle un valor añadido. No es intentar venderle una solución, pero es resolucionar un problema real. Y así hay muchos casos. Pero no se puede generalizar. No es para todo el mundo igual. No es para todo el mundo una impresora 3D es para pieza final. No. Para uno va a ser una pieza final, para el otro va a ser prototipado, para el tercero va a ser una herramienta. Depende. Lo bueno es una máquina que es adaptable y que puede hacer para cada uno lo que él realmente necesita. ¿Cómo estamos desarrollando las soluciones que hoy tenemos? Un lado es la tecnología PolyJet, donde estamos buscando entrar en más detalle de la resolución de piezas, el software que ayuda con esto y poder hacer piezas multimateriales para simular soluciones finales. Y eso mucho en el lado prototipado. Después, en la tecnología FDM, que son las Fortus, tenemos la cantidad de materiales.
con características mecánicas que van a transformar un uso primariamente hoy de herramientas y hacerlo y penetrar cada vez más el lado de producción, poder producir piezas finales con estas máquinas de forma más rápida y piezas más resistentes. Y también el tercer pilar donde estamos invirtiendo mucho es crear partnerships, colaboraciones con grandes empresas que tienen mucha experiencia en otros sectores que nosotros y con quienes estamos desarrollando nuevas tecnologías, que vamos a ver después, para visualizar un poco cuál podría ser la producción de mañana. Y mañana digo casi este año porque vamos a introducir estas tecnologías en poco tiempo. Ejemplos de aplicaciones verticales. Por ejemplo, aquí en Biomimics estamos aprovechando dar un soporte al sector de salud hospitalar en simular preoperatorio, hacer piezas, imprimir partes del cráneo o de cualquier parte del cuerpo del ser humano para que el médico pueda, antes de la operación, simular la operación, saber dónde y cómo está formado, por ejemplo, un tumor, poder así hacer la sección, retirarlo y ver y practicar la cirugía. ¿Por qué? Una cirugía está el cirujano, el anestesista, los auxiliares, la sala, es un coste tremendo. No solamente a nivel económico, que muchas veces nosotros que somos un poco más brutos vemos este lado, pero para el médico es estrés. Cada minuto que está abierto un paciente es un riesgo porque está anestesiado, está abierto, y poder reducir este tiempo de 6 horas o 2 horas a la mitad o un tercio es suceso del postoperatorio, de la rehabilitación. El coste hora, sí o sí, de la operación en sí. Y todo esto hace que poder imprimir el caso real para poder practicar o validar las herramientas, el proceso de la operación antes, es un ahorro en tiempo, en riesgo, en coste tremendo. Entonces el coste de la pieza o de la práctica, que muchas veces no se ve o analiza bien, es un fragmento, son un 5 o 10% de lo que se puede obtener, del valor añadido que trae esto. El voxel print, poder, y gracias por haberlo explicado antes, me pregunté ayer, ¿cómo voy a hacer para explicar a todo el mundo qué es el voxel? Tal vez ya lo conocen, pero que lo explicaste muy bien, no lo voy a hacer. Poder entrar en todas las 3 dimensiones de la pieza y definir dónde quiero, qué material, qué color, para tener piezas no solamente superficiales en 3D, pero en toda su profundidad, definir cómo, con qué quiero la pieza. Y en poder ayudar en visualizar mejor, en hacer educación, que es otra actividad del voxel print que veremos en detalle después. Y el mercado dental, ahí hablamos de producción. Hoy no es más la masa gomada esta que se pone en la boca para retirar, moldear, después hacer con gerso y formar lo que se necesita para el tratamiento ortodóntico. Se escanea, se imprime la réplica y se hace lo que hay que hacer. Es más rápido, es más fácil y ahí ya se trabaja muchísimo con producción, haciendo las piezas finales. Voy a acelerar un poco, no sé cómo estoy de tiempo, creo que estoy bastante lento en el avance, ¿no? En el mercado de óptica hay materiales también, Veroflex, que atienden a esta demanda simulando los acrílicos, pudiendo realmente hacer piezas más resistentes, más realistas, también manufacturing, producción, herramientas de producción. Lo que explicó bien, es difícil cambiar de cómo se hizo antes una herramienta que era una cosa de azo mecanizada, muy pesada, y simplemente coger el mismo diseño y lo imprimo en 3D. No es esto. Imprimir en 3D no es hacer la misma cosa en 3D. Hay que cambiar la mentalidad. Tal vez no el 100% con la optimización topológica que dijo antes, que
es una tecnología que seguramente todavía va a evolucionar, va a mejorar. Pero hay que cambiar la forma de pensar en hacer la pieza. Y feliz o infelizmente, tenemos muy buenos ingenieros en todas las industrias, pero aprendieron con la escuela tradicional. Y hoy tenemos tecnologías que son diferentes. Es como yo no tengo, pero son como vuestros niños, que a los 2 años ya saben cómo se desbloquea el iPad y cómo se pone la clave y dónde está la aplicación para ver un vídeo. Nosotros no lo entendíamos. Ellos ya hacen una televisión y, oye, papá, está roto, no funciona. Piensan diferente y nosotros no pensamos así porque no nacimos, no fuimos educados así. Entonces hay un gran trabajo y es uno de los factores que hace que el crecimiento de la fabricación aditiva es un poco lento porque estamos con una necesidad muy grande de educar a los especialistas el por qué y el qué se puede hacer con esta tecnología. Materiales con fibra de carbono, con más resistencia para poder realmente hacer piezas de producción o piezas muy resistentes hasta finales. Y aquí ya pasamos al futuro, pero futuro presente. Esa es una de las aplicaciones que se hizo en cooperación con grandes industrias como Ford, como Boeing, buscando, y voy a simplificarlo un poco, la tecnología FDM, que es una máquina que va depositando capa por capa en Z el material para crear una pieza, la cogimos, la tumbamos y ahora hace la misma cosa, pero horizontal. ¿Qué ventaja? Pues no es una plataforma construible de este tamaño. La plataforma es infinita. Entonces, de repente, más para este sector, se puede producir piezas de interior de coche, el parachoque, el panel digital interior, del interior de aviones, el floor to floor, toda la parte de recubrimiento interno, abre nuevas puertas con los mismos materiales, la misma tecnología adaptada a un mercado donde se necesita piezas grandes, piezas masivas. Este es otra tecnología, son robótica, brazos tipo KUKA, en los cuales hemos puesto en el cabezal el mismo o similar extrusor de la tecnología FDM. Entonces no va solamente en una bandeja imprimir capa por capa, pero está en un brazo KUKA. O sea, tiene con la base también movible 8 dimensiones, 8 ejes para poder hacer, perdona el lenguaje, lo que os da la gana. Entonces con esto, siendo muy creativo, ¿qué podemos pensar? Y quien ya ha ido en una planta de producción de automoción lo puede conocer. Son los coches que vienen del inicio, que pasan en una línea recta y que van produciendo. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver en el vídeo siguiente. Bueno, aquí, resumiendo, ha sido una cooperación entre Siemens y Stratasys, portando el conocimiento de hardware, de la tecnología, con lo que es PLM, software, y juntándolo para entender junto cómo se puede diseñar el futuro, cómo podemos cambiar la industria y cómo se produce en el futuro. Uy, hay un vídeo que no funciona, voy a intentar de vuelta. Ahora, este es una tapa de una antena, está imprimiendo con este tipo de brazo KUKA en un material que es un composite, un PA, un nylon, con fibra de carbono, muy resistente. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y nuestra tecnología FDM actual? No se puede nunca imprimir en el vacío. Si imprimo aquí y no hay nada abajo, pues se va cayendo. Aquí la ventaja es que como puedo orientar el cabezal y cómo va imprimiendo, se puede imprimir hasta un ángulo de 45 grados. Entonces, como yo puedo definir el ángulo en el cual voy a imprimir, puedo imprimir sin soporte. Antes lo escuchamos muy bien en la primera presentación. ¿Cuál es el problema? Porque escuchamos, esta impresión tarda tanto, pero no es solo la impresión. Hay la preparación, hay el postproceso, el retiro del soporte, que escuchamos mucho con metal, pero en las otras tecnologías igual, y eso tarda, pero eso también corta el proceso,
porque puedo imprimir, pero después no puedo coger la pieza y ya la uso, que no funciona. Aquí sí. Y perdón contradecirle, pero aquí no se imprime con soporte. Entonces, esta pieza como está, ya es una pieza final. Obviamente, esta tecnología no es la de todos los días. Pero aquí se puede buscar una nueva forma. Y el hecho de poder imprimir piezas sin la necesidad de postprocesar automáticamente lista para ser aprovechada, nos da la posibilidad. ¿O soy yo o tiene poca batería? Ah, es el PC, material agotado. Ahora, gracias. ¿Qué se puede pensar si no tenemos este hueco del postproceso que nos bloquea después de haber imprimido una pieza? Pues podemos pensar en una línea de producción donde hay estos brazos en ruedas o en líneas de hierro que van produciendo de forma automática. Si se ve una línea de producción automovilística, ya está casi sin personas. Entonces, teniendo ahí robots que van rellenando material, otros que van imprimiendo y otros que van cogiendo la pieza, se puede pensar en producir coches con piezas producidas con fabricación aditiva sin necesidad de ningún postproceso. Entonces, es una visión más del futuro para paneles muy grandes, para palas de eólicas, para interiores de aviones, y creo que esta es una posibilidad del futuro donde estamos trabajando fuerte. Industrias de salud, healthcare. Hoy en la no FDM, en la otra tecnología que es PolyJet, tenemos la posibilidad de imprimir al mismo tiempo en diferentes materiales, colores, con materiales, digo, por ejemplo, un elastómero, un simulado de una goma, de un caoutchouc, con materiales firmes, fijos, y mezclándolos, creando así shorts diferentes, mezclas variadas. Y se puede, por ejemplo, simular una mano, con bastante realismo. Y no más allá, y eso es el mañana, se puede simular una estructura ósea, una piel, y así también simular operaciones, simular el coser piel y así practicar, no en otras piezas, pero en piezas simuladas, impresas, imprimidas justamente para esto. Poder simular aquí la sección de un hueso con interior de la pieza impresa y a una simulación de la estructura ósea. Y para eso sirve la tecnología y también el soporte software de las máquinas para poder hacer exactamente lo que queremos hacer en las 3 dimensiones. El voxel print nos permite justamente ir a buscar los límites de la tecnología 3D y así dando al usuario todo el control. Obviamente hace falta el conocimiento. La base es siempre esto. La máquina no va a hacer cosas que yo no sé pedirle y que yo no sé diseñar o, no sé decir, programar. Entonces, pero puede facilitar a diseñar el futuro. Actualmente o en el pasado, porque no es el actual, si teníamos una pieza imprimida en 3D, si la cortamos, por dentro está maciza. No puedo internamente hacer muchos detalles. En la tecnología PolyJet, con este soporte software voxel print, ya se puede hacer una estructura ósea para simular una estructura que va a parecer muchísimo con un hueso, para que la prueba, el test de hacer una cirugía va a salir con mucho más realismo. En otro ejemplo, igual aquí vemos el voxel, que no voy a tener que explicar más, se puede definir en cada punto 3-dimensional qué condición mecánica, de color, de característica le puedo dar. Y con esto entra en mucho más detalle y realismo de las piezas que se busca hacer, que sea una pieza para una película
que va a ser animada y así múltiples piezas para empezar a usar la tecnología 3D para este tipo de aplicación o que sea para dental, salud, automoción. Uy, ahora es muy rápido. Aquí tenemos una comparación de un material flexible, elastómero, mezclado con un material rígido. ¿Y por qué no funciona? Ahora. Es la misma proporción, 50-50, pero distribución es diferente. Vemos en azul y rojo que una vez es mitad-mitad, mitad-mitad o mezclado. ¿Cuál es el efecto? Pues dependiendo de dónde tengo un elastómero, una pieza firme, el resultado de flexibilidad, de movimiento es muy diferente. Entonces la capacidad de entrar en el voxel en el más pequeño detalle para atribuir características a la pieza final, voy a poder simular y obtener un resultado muy diferente y mucho más cercano de lo que realmente busco. Aquí tenemos otro ejemplo también de un elastómero pero con diferentes shore, con más o menos flexibilidad y vemos la gran diferencia de una pieza para la otra. Entonces, depende no solamente de la tecnología, y que sea profesional, industrial, para hacer exactamente lo que yo le pido, pero también en saber y entender cómo funciona la tecnología, cuáles son las limitaciones, porque hay limitaciones, y poder decirle a la máquina, la solución, cómo trabajar. Tuvimos una reunión antes, creo que las preguntas y respuestas haremos más tarde en una mesa redonda, por eso las voy a saltar, pero después habrá tiempo para responder a cualquier duda. Gracias.